Leopoldo López sale de la cárcel bajo arresto domiciliario y con la siguiente frase: no tengo resentimiento ni voluntad de claudicar ante el régimen. El gobierno de Nicolás Maduro ofrece arresto domiciliario a Leopoldo López, el preso político más emblemático del chavismo. Las 12 fechas más importantes del encierro de Leopoldo López las vamos a repasar en este tiempo, pero moraleja, conclusión, significado sobre todo de esta liberación. Yo creo que demuestra un poco de, por el momento y después de mucho tiempo, un poco de debilidad por parte del gobierno del Gorila 2, Gorila Rojo 2. Entonces yo creo que es una buena noticia que este hombre esté en su casa. No está libre, porque no está libre, está preso dentro de su casa, pero por lo menos ha podido reunirse con su familia. Como dicen algunos ciudadanos venezolanos, ahora está en el mismo régimen que todos los demás, que todos se sienten presos en sus domicilios. Presos en sus domicilios, efectivamente. Pero bueno, como mínimo puede dar un abrazo a sus hijos, con lo cual bienvenido sea. Pero yo, exacto, yo creo que esto requiere de la intervención de organismos internacionales. Esto no puede durar mucho tiempo. Venezuela es un país demasiado importante en el mundo como para tener un gobierno como el que tiene, como para estar sometido a la población a un régimen no solamente dictatorial, sino casi bajo el régimen de un asesino que mata impunemente, que mete presos en las cárceles impunemente a la gente en función de su criterio, y esto no puede durar mucho tiempo. El siglo XXI tiene que acabar con este tipo de genocidas y juzgarlos como se merecen y encarcelarlos como se merecen. Yo estoy de acuerdo que es la primera sensación de debilidad que existe. Cuando un régimen autoritario se siente muy fuerte, es durísimo con sus presos políticos. Cuando se siente débil, empieza, lógicamente, a mostrar debilidades. Entonces, a mí me parece que es una buena noticia, primero porque le han liberado. Esto es el elemento personal y familiar, evidentemente hay que considerarlo, pero desde el punto de vista político, a mí me parece que se está escribiendo ya el principio del final. Y de lo que se está pendiente, a mí me da la sensación que es cómo se buscan las salidas para que no haya ningún tipo de revanchas. Y con esto voy a introducir una variable que a mí me parece muy importante, pero que es muy cruda. La paz tiene costes. La paz siempre es costosa. Y entonces a mí me da la sensación de que ahora lo que se está negociando en Venezuela es cuáles van a ser los costes de la paz. Y cuánto va a costar pues que no haya una vez que este gobierno desaparezca, no haya una especie de revancha, que entremos en una situación de ahora me toca a mí, porque antes has estado tú, sino que tengamos que dedicarnos a construir país. Me parece que ese es el elemento que indica la liberación de este caballero. Dos cosas. Es evidente que Maduro no tiene la cohesión en torno a sí mismo como líder que pudo tener en su momento Chávez, porque de hecho dentro del propio Partido Socialista Unificado de Venezuela pues ha habido una tendencia a la atomización, a pérdida también de apoyos de algunos altos cuadros militares que venían de la misma generación del comandante, pero sí que es preocupante otros aspectos. La venezolana ha sufrido pues, la violencia como algo endémico, pero la diferencia es que hay una violencia política, porque por desgracia el régimen tomó una de las peores decisiones que puede tomar cualquier régimen, que fue armar a los afines políticos, que pueden llegar a ser más sectarios que en un momento dado el propio régimen y más incontrolables. Eso es lo que de verdad puede conllevar problemas serios para tender hacia una transición. Yo creo que, y esto hay estudios que avalan, que el sistema de separación pura de poderes del modelo republicano americano pues dificulta mucho estos cambios y estas transformaciones. En un modelo parlamentario, cuando se produjo el cambio en el legislativo hubiera conllevado un cambio automático en la presidencia de la República. En el caso del modelo constitucional venezolano, pues ha habido un cambio en el legislativo, pero tantos años de control del Poder Judicial y de lo que es el Poder Ejecutivo, pues ha llevado a un enquistamiento de ese flujo entre las propias instituciones, que va a demorar mucho más posibles cambios que están a la vuelta de la esquina. Puede ser dentro de 2 años o puede ser un poquito antes. Y puede ser más traumático o menos, dependiendo de la parte institucional, pero a mí lo que realmente me da mucho miedo es los incontrolados. Los sectarios, que muchos de ellos están armados, que han sido armados por el poder político, y eso en cualquier sistema
es grave, porque que tenga armas el ejército es lo normal, que tenga armas la policía es lo normal, pero que los civiles tengan armas y además armados por el gobierno, eso siempre es muy preocupante y muy difícil de gestionar en una sociedad que ya ha arrastrado violencias, pues posiblemente desde los 70, los 80 e incluso antes de que existiera este modelo. Un 10%. Carlos. De la población. Hay en algo en lo que no puedo estar de acuerdo con vosotros, en la blandura. No creo que sea un acto de blandura, creo que es un acto de propaganda. Un acto de propaganda, blandura hubiera sido si simplemente hubiera dicho presos políticos a la calle. Entonces sí se puede interpretar. Pero si a la vez que tú das un aldabonazo en el mundo diciendo mira qué bueno soy, que dejo a un delincuente libre, a la vez estoy preparando una consulta popular para darme más poderes y cargarme a la Asamblea, es un camino más hacia una dictadura mucho más dura y mucho más férrea. Luego realmente yo lo interpreto como un acto, un escaparate de propaganda. Y lo que realmente está con eso ha distraído a un montón de gente sobre lo que está preparando. Y lo que está preparando es tremendamente duro. A ver, quería hacer porque alguna como precisión, consiga más poderes y se cargue la Asamblea Nacional, aquello ya pasa a ser una dictadura. Un matiz. Pues, de un régimen también tremendo. la decisión no es una decisión política, sino es una decisión judicial que tiene que ser acatada por el Ejecutivo, que lo que demuestra que el férreo sistema judicial, que sí que previamente, al fin y al cabo, todos venían siendo nombrados por el presidente de la República durante muchos ejercicios, lo que demuestra es que ya en la judicatura hay fracciones, porque lógicamente el gobierno venezolano no reconoce ningún preso político. Eso de entrada, de hecho, pues la consideración de que fue poco menos que un terrorista a la hora de convocar a la ciudadanía a la beligerancia con el gobierno. Lógicamente, Maduro en ningún momento ha reconocido presos políticos. División también hay en el ejército. Y división también hay en el ejército, que era quien le apoyaba. Y estos son los que, desde mi punto de vista, están buscando la salida. Efectivamente, es que además la única salida en Venezuela es a través del ejército. Ahí sí que, de son verdad los que es el están ejército. mandando, vamos a no engañarnos. O sea que entonces son los que yo creo que están buscando la salida. Por eso yo hablaba antes de el coste de la paz. Es decir, aunque no tenga nada que ver, va a ser algo así como el cese de la lucha armada en Colombia. Que ha habido que pagar un coste para conseguirlo eso. Y entonces a mí me da la sensación de que lo que se está ahora es negociando esa salida. Es verdad lo que tú dices, que se puede adelantar o se puede retrasar, porque también ahí lo que está ocurriendo es que el amigo americano está absolutamente fuera de juego, es decir, no quiere intervenir en el sur. El petróleo. César. Yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, en Venezuela, a pesar de todo lo que habéis dicho, yo lo respeto, en Venezuela hay una guerra civil. Guerra civil. La gente la matan en la calle solamente por manifestarse con las manos vacías, solamente pidiendo papel para pillarse el culo, tomates para comer y leche para los niños. Solamente por pedir eso a la gente la matan en la calle. Por lo tanto, lo que está pasando en Venezuela es lo que pasó aquí en España en el año 35 y 36, que las checas en Madrid cogían a la gente por llevar un crucifijo en el pecho, le metían en una caja de 1,5 metros hasta que se moría, o le fusilaban o le metían en la cárcel. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Lo mismo que aquí, el mismo sistema, marxista, populista, leninista, igual que en Venezuela. Y la gente que está en contra del sistema está encarcelada. Los medios de comunicación están cogidos para el gobierno. O sea, el señor Maduro, que no hay que olvidarse que era un autobusero, conductor de autobuses, ni político, ni militar, ni nada. O sea, un auténtico desastre, por ser un poco... Bueno, sí, ¿no? ¿Qué llevaba? ¿Un autobús o sí, de 2 y pisos? Decían que conducía bien. Exactamente. Lo que pasa, Venezuela ha perdido un buen autobús. Sí, no, pero bueno, yo creo que esto es bastante serio. O sea, lo que quiero decir con esto es que este sinvergüenza tiene sometido al pueblo entero. Claro. Yo tengo clientes de Venezuela que han dejado todo en Venezuela y se han venido a España a pedir para comer, a pedir simplemente que a sus hijos y a sus nietos que han dejado allí la política internacional intervenga y vean lo que realmente está pasando. Hay vídeos en redes sociales que duran solamente 3 horas de imagen porque el gobierno venezolano se encarga de quitar eso y descolgar eso en las redes sociales. Y eso es lo que está pasando realmente. Y yo me comprometo, si vosotros queréis, a traeros aquí un político de Venezuela que reside en Barcelona
íntimo amigo mío, y os cuento lo que está pasando en Venezuela realmente. Yo me comprometo si tú quieres traerle, ¿me entiendes? Para que os cuente realmente lo que pasa en Venezuela. O sea, esto de que el señor Maduro ha soltado a Leopoldo como un síntoma de debilidad, mentira. Carlos. Totalmente publicidad, porque el señor americano, el señor Trump, que tanto odio genera y que tanta desilusión crea en el mundo, la semana pasada dijo, lo que pasa en Venezuela no se puede permitir. Solamente dijo eso la semana pasada y han soltado a Leopoldo a los 4 días. Por lo tanto, lo que quiere decir este señor es que vamos a ver qué está pasando ya. Porque sí es cierto que a lo mejor hemos tardado, que la política internacional ha tardado en actuar en Venezuela, pero lo que sí que es cierto es que no se puede tener a un tío en Venezuela sometiendo a su pueblo, matándole de hambre, y que salga aquí un político de Podemos, el señor Monedero, que ha estado subvencionado y cobrado por el señor Maduro y por el señor Chávez, que era el que hacía sus políticas en Venezuela, y que diga que encima de que han soltado a Leopoldo, un terrorista asesino, se permite el lujo de seguir criticando al gobierno. Pero bueno, pero tú quién eres, tío. Bueno, José María, que no lo hemos escuchado. Carlos, por favor. Pues sí. Yo es que la verdad es que tengo mis dudas de que esto sea el principio del fin. Creo que este tipo de escaparate, como decía antes Carlos, es muy típico de los países de este estilo, como por ejemplo Fidel Castro. Fidel Castro de vez en cuando venía el Papa, pues libero a Pepito, Menganito, y parece que soy una buena persona. Pero cuando alguien está convocando una constituyente para venir a postergar el Parlamento, lo disolverá a culatazos, y a partir de ahora el nuevo Parlamento son Pepito, Menganito y Cetanito, en unas elecciones que probablemente no sean ni muchísimo menos limpias, pues hombre, yo creo que está poniendo ahora mismo pues una especie de dulce para intentar después compensar lo que nos va a venir en muy poquito tiempo, que es una constituyente, que eso va a traer sus consecuencias muy graves, ¿no? Realmente el experimento venezolano, previamente fue el nicaragüense, es muy difícil en países abiertos poder hacer este tipo de revoluciones, porque te puede salir inmediatamente una contraguerrilla, que es lo que le pasó a los nicaragüenses. Ellos llegan al poder y sus propios comandantes, como el comandante Cero, de la noche a la mañana dijo, no, ustedes son una pandilla de chorizos y yo me rebelo contra ustedes. Y al final no les quedó más remedio que transigir. Si hubiesen podido blindar Nicaragua como Cuba, desde luego no habrían transigido. En Venezuela ocurre 3/4 de lo mismo. Es muy difícil hacer una revolución, pero yo creo que esta gente, una vez ha cogido con el diente el cacho de carne, no lo va a soltar, porque son revolucionarios, que no tenemos que perder de vista que esto no son populismo, como se viene a decir, no, son revolucionarios de tipo marxista-leninista, igual que son Podemos. El día que esta gente coja el poder, no lo suelta si no se hace un bombazo limpio. Entonces yo lo dudo mucho, pero ojalá Dios te oiga, a lo mejor tienes tu razón y dentro de unos meses comenzamos a ver el declive del sistema. ¿Qué os parece, compañeros, las declaraciones de Monedero, cofundador de Podemos, al declarar que no comparte la alegría por la excarcelación de Leopoldo López y que además, voy a citar textualmente, ve absurdo que alguien salga de la cárcel diciendo que hay que seguir generando más disturbios? Pues yo me empiezo porque en vez de Monedero le llamaría billetero. Carlos, Jesús, por favor. No, has preguntado qué opinas. Claro, Jesús. Yo creo que fundamentalmente resulta algo hipócrita, porque al fin y al cabo lo que la oposición ha pretendido, y sí que es cierto que en la historia reciente de Venezuela ha habido pues conatos de golpes de Estado. Ha habido intervención, ahí sí que los Estados Unidos han intervenido. Ahí también subyace un caso en el que España y la Embajada Española actuó en contra del sistema, cuando todavía no estaba tan viciado como para acusarlo de dictatorial. Pero fundamentalmente tú no puedes defender que la ciudadanía, que la oposición tiene derecho a expresar su opinión a través de mecanismos de resistencia, a través de manifestaciones, a través de huelgas, a través de posicionamientos, en unos sitios sí, cuando no controlas el poder, y es totalmente ilegítimo cuando la tortilla está dada justo a la vuelta. O lo defiendes en todas partes o no lo defiendes en ninguna de ellas. El derecho de la ciudadanía y el derecho de resistencia, el derecho de oposición también política en el ámbito legítimo, que se producen a consecuencia de esas reivindicaciones, actos de violencia, y fundamentalmente muchos de ellos por parte de las fuerzas del orden público, no por parte de los ciudadanos que están reivindicando sus derechos cívicos. Me parece que es una visión demasiado sectaria. Yo creo que cuando analizas las cuestiones tienes que compararlas y no darles automáticamente la vuelta en función de quién es el actor gobernante y cuál es la parte opositora. Venga, Carlos.
Decía que yo en vez de monedero le llamaría billetero, porque está demostrado, y además lo reconoció y lo declaró en Hacienda. ¿Quién le paga a este señor? Lo está pagando Chávez y Maduro. 400 y pico mil euros ya están reconocidos en su declaración de Hacienda. Luego, que este señor defienda a Maduro, pues a mí no me extraña absolutamente nada. Si además es un señor que cambia de mentalidad política en función de lo que le interesa, pues mejor que mejor. A mí veremos a ver si estas manifestaciones que acaba de hacer se las van a pagar o no se las van a pagar. Es la única incógnita que me queda a mí sobre este señor. Y esto ha tenido algo bueno, y es que se le ha vuelto a ver el plumero, se les ve enseguida. Si es que en cuanto tú a una persona, a un marxista-leninista, como decís ahora, le dices que hable mal de otro marxista-leninista, automáticamente hace fu como el gato y defiende a ese señor, aunque sea atacando a la víctima. Y esto es un hecho claro de eso. Compañeros, un apunte más en este repaso de la actualidad internacional. El primer ministro iraquí, como sabéis, ha declarado la victoria sobre el Estado Islámico en Mosul. Ha ido concretamente a felicitar al ejército por la ocupación de un lugar que bueno, pues estaba absolutamente dominado, controlado por el Estado Islámico. Yo solamente voy a decir una cosa, y es que ese ejército que ha liberado Mosul, ejército iraquí, ha sido entrenado exclusivamente por la Guardia Civil Española. Guardia Civil Española. Así que imaginaros la cantidad de labores que hace el ejército español en el extranjero, hasta ese punto. Bueno, ha habido dos noticias importantes estos días en la guerra de Siria y de Irak. Una es que se ha tomado Mosul, pero no nos equivoquemos. Esto ya analizamos aquí un día qué estaba sucediendo allí y metimos todas las potencias que están luchando y las divisiones que había entre las propias potencias. Porque allí tú tienes que entre los kurdos y los turcos pues son enemigos aunque sean aliados. Que los rusos y los turcos tampoco se llevan bien, aunque uno tiene que atacar por el norte y otro por el sur. Que están tratando de aislarles, pero sin embargo las armas entran por la frontera de Turquía. Es decir, la guerra falta mucho para llegar a solucionarla. Ahora, ha habido dos noticias buenas: la toma de Mosul y la muerte del líder de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi, que hace 2 días y ahora vais y lo repetís. Acaban de matarle. Y sería el cuarto, porque Abu Bakr al-Baghdadi, al-Zarqawi y a los 2 anteriores, a base de ataques con drones, los han ido liquidando de uno en uno. Y hace 2 días han terminado con el actual líder. Surgirá otro y veremos a ver qué ocurre, porque aquello es un polvorín y es muy difícil que termine esa guerra. Bueno, muy difícil. Ha habido una reunión también de Putin y Trump, entonces, y ha habido un alto el fuego también en Siria. Yo me imagino que es el principio seguramente a lo mejor del fin de la guerra definitiva, que no va a terminar nunca con la convulsión en la zona. Es decir, hay tantos intereses en juego, petróleo, gas, etc., que no va a ser fácil acabar con eso. Pero por el momento las víctimas civiles, que son las que realmente sufren este desencuentro que hay en los países, muchas veces que lo pagan ellos con las bombas y con las muertes y con las masacres que ha causado el Daesh en esa zona. Yo creo que es una noticia esperanzadora que Trump y Putin se sienten a negociar un alto el fuego en Siria, porque si alguien tiene capacidad de mando en esa zona, son ellos. Por la frontera turca siguen entrando armamentos. Seguro. Yo creo que el verdadero problema, Carlos apuntaba un poco los intereses. Es una zona que geoestratégicamente es muy interesante para diferentes polos de poder, tiene unos yacimientos interesantísimos, que es la producción petrolífera, pero al mismo tiempo hay unas potencias regionales que están pugnando por la hegemonía, algunas de ellas que teóricamente son aliadas del bloque occidental, pero son de esos aliados que en muchas ocasiones en la opinión pública occidental nos equivocamos muy mucho de quién es el enemigo, ¿no? Y creo que el problema en la región no está pronto de solucionarse. El Daesh era expresión pues, de una falta de estructuras de Estado, de autoridad y demás, pero tenemos la brecha de Yemen y la zona está muy lejos de tranquilizarse y de estabilizarse. A mí me parece muy complicado opinar sobre lo que está pasando allí porque no tenemos una información real de qué está pasando allí.
Tuvimos una experiencia en Occidente cuando las famosas primaveras árabes, que todos creíamos que era lo que no era. Era otra cosa totalmente distinta. Entonces, bien está que el ISIS desaparezca, si es que ha desaparecido. Porque el tema no es si ha desaparecido, sino que ahora aparecerá en otro sitio. Tendremos más atentados. Y claro, y siguiente, es que el ISIS está en función de los intereses de las grandes potencias. Es decir, es que quien realmente está montando las guerras son las grandes potencias para sus intereses, no para los intereses de los ciudadanos. Este es un proceso que tendríamos que plantearnos también desde Occidente. Yo antes te iba a contestar a propósito de Venezuela, pero es extensible también a esto. Yo creo que en el siglo XXI hemos aprendido algo. A veces parece que retrocedemos, pero yo creo que hemos aprendido que las dictaduras son insoportables y tarde o temprano terminan por caer. Entonces, esto, que puede ser aplicable a Venezuela, yo creo que puede ser aplicable también a Irak. Ahora bien, los países en que están ahí peleando por sus intereses van a ser los constructores del nuevo Irak. Otra pregunta que tenemos que dejar lanzada y recogeremos en próximos programas. Carlos, por favor, con interrupciones hasta el final, porque no íbamos a terminar de otra manera. Señores, no interrumpiremos el trabajo, el repaso y el análisis de la actualidad, pero será en la próxima edición del programa. Muchísimas gracias a todos, compañeros, a ustedes por seguirnos y hasta el próximo programa.